De una tierra lejana, en un pasado remoto, la paz y la prosperidad reinaban en todos los reinos. La humanidad y otras razas convivían en armonía, forjando un mundo donde la sabiduría y la justicia guiaban los corazones de los gobernantes. Las ciudades resplandecían con majestuosas torres de mármol y oro. Los campos florecían bajo la bendición del sol, y los océanos reflejaban la calma de un mundo en equilibrio. Sin embargo, en las sombras, lejos del fulgor de la civilización, un grupo de brujas malignas maquinaba en secreto. Eran las últimas herederas de una sabiduría prohibida, un conocimiento oscuro que había sido erradicado de los anales de la historia por su inmenso peligro. Durante siglos, estas hechiceras habían permanecido ocultas, esperando el momento propicio para vengarse del mundo que las había desterrado. Fue en una noche sin luna cuando llevaron a cabo su blasfemo ritual. Del corazón de un antiguo templo en ruinas, rodeadas de inscripciones olvidadas, realizaron un sacrificio impío. Una vida inocente entregada a la oscuridad. Con cánticos ancestrales y símbolos tallados en la piedra con sangre, abrieron un portal hacia las profundidades del abismo. Desde el otro lado emergió una presencia indescriptible, un ente de puro mal cuyo despertar marcó el inicio del reino del horror. La era de la desesperación llegó sin previo aviso, como una tormenta que se desata en la calma de la noche. Nadie pudo prever el alcance del horror que estaba por consumir al mundo, ni las ruinas en las que la civilización se convertiría en cuestión de meses. La muerte se esparció como una plaga insaciable, devorando ciudades enteras con la ferocidad de un incendio incontrolable. Los vientos llevaban consigo el hedor de la carne en descomposición, y los gritos de los moribundos se alzaban en el aire como un lúgubre canto de desesperanza. Las tierras antaño fértiles y llenas de vida fueron corrompidas hasta volverse yermas y oscuras. El trigo y el maíz se marchitaron en los campos, los ríos se tiñeron de un rojo enfermizo, y el sol, como si sintiera repulsión por lo que contemplaba, apenas se atrevía a asomarse entre las nubes eternamente grises. Los animales que no habían perecido en los primeros días enloquecieron, convirtiéndose en bestias rabiosas que atacaban a cualquier ser viviente con un frenesí salvaje. El hambre y la sed se convirtieron en los verdugos más piadosos para aquellos que ya no podían soportar el tormento. Y sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. De las sombras emergieron criaturas que parecían arrancadas de las pesadillas más aterradoras de la humanidad. Demonios de formas imposibles, con ojos llameantes y garras afiladas como navajas, avanzaban sin descanso, arrasando aldeas y ciudades con su paso imparable. Eran heraldos de una oscuridad primigenia, una fuerza que había aguardado pacientemente su momento para reclamar el mundo como propio. Las murallas más altas y resistentes no fueron suficientes para contener la avalancha de horror. Las fortalezas que antaño se alzaban desafiantes contra cualquier amenaza fueron reducidas a escombros con una facilidad espantosa. Las ciudades más poderosas, orgullosas de sus ejércitos y sus estrategias, cayeron una tras otra, sus calles llenas de cadáveres y sus palacios convertidos en cenizas. No hubo tregua, ni santuario, ni piedad. Los reyes, aquellos que en su arrogancia creyeron estar por encima del destino de los simples mortales, fueron derrocados con una rapidez aterradora. Sus cabezas en picas o rodando por los adoquines ensangrentados fueron el último vestigio de su antigua gloria. La nobleza se desmoronó junto con los castillos que alguna vez les sirvieron de refugio. No importaban las riquezas acumuladas ni la sangre azul en sus venas. Ante la oscuridad, todos eran iguales, simples presas esperando su final. Las grandes bibliotecas, guardianas del conocimiento acumulado durante siglos, fueron devoradas por el fuego. Los textos sagrados, las crónicas de los ancestros, los secretos de la alquimia y la magia, todo fue reducido a cenizas. Con cada pergamino consumido por las llamas, se desvanecía un fragmento de sabiduría, dejando a la humanidad aún más indefensa ante el abismo que se cernía sobre ella. La esperanza se extinguió lentamente, como una vela a merced del viento. Al principio, la gente luchó, intentando aferrarse a la ilusión de que podrían resistir. Pero con cada derrota, con cada aldea que desaparecía en la noche sin dejar rastro, la desesperación se arraigó en los corazones de los sobrevivientes. Sus ojos reflejaban un vacío insondable, el peso de haber perdido todo lo que alguna vez amaron. Los pocos que quedaban, escondidos en las sombras, apenas se atrevían a susurrar. Temían que hasta el más mínimo sonido llamara la atención de las criaturas que acechaban sin descanso. Las hogueras fueron abandonadas, pues su luz era un faro para la muerte.
La humanidad se convirtió en espectros de lo que una vez fue, sombras errantes que deambulaban por un mundo que ya no les pertenecía. Así comenzó la era de la desesperación, un tiempo en el que la oscuridad reinó sin oposición y en el que la historia de los hombres quedó reducida a un eco distante, un murmullo entre las ruinas de un mundo que alguna vez estuvo lleno de vida. Ante tal desesperación, los campeones de antaño, aquellos valientes guerreros que habían defendido sus reinos de amenazas internas, se unieron por primera vez. Fueron los más valientes y fuertes de sus tierras. Caballeros de reluciente armadura, magos de poderes arcanos, arqueros de precisión letal y monjes de voluntad férrea. Con acero y determinación, enfrentaron la oscuridad con todo su poder. Pero ni sus espadas ni su magia fueron suficientes. Las hordas infernales superaban en número y fuerza a los guerreros de la luz. Uno a uno los campeones cayeron y con ellos, las últimas esperanzas del mundo. Los pocos sobrevivientes huyeron a los rincones más recónditos de la tierra, escondiéndose en ruinas olvidadas y bosques encantados, esperando un milagro que pudiera salvarlos. Y cuando todo parecía perdido, una luz cegadora descendió del cielo anunciando un giro del destino. En lo más profundo de una ruina olvidada, la espada legendaria de la luz despertó. Durante siglos, ningún caballero había sido digno de blandir su poder, pues la espada solo respondía a aquel cuya alma estuviera libre de ambición y corrupción. En aquel momento crucial, la espada hizo un llamado. Su brillo dorado se expandió por toda la tierra, resonando en los corazones de los puros de espíritu. Solo un ser con el coraje y la templanza necesarios podría empuñarla y cambiar el destino del mundo. Fue entonces cuando él apareció. No era de linaje real ni había nacido en la nobleza. Su sangre no era azul, pero su espíritu brillaba con un resplandor que eclipsaba a los mismos astros. Criado en las humildes llanuras, su vida había estado marcada por la lucha y el sacrificio. Perdió a su familia en la primera oleada de destrucción y desde entonces vagó por la tierra, buscando una razón para seguir adelante. Con un corazón decidido y una voluntad inquebrantable, el elegido respondió al llamado y empuñó la espada. En el instante en que sus manos tocaron la empuñadura, una ola de poder recorrió su cuerpo. Sintió la energía pura de la luz fluir por sus venas, reforzando su determinación. Su aura resplandeció con una intensidad jamás vista, y por primera vez desde el inicio de la catástrofe, las sombras temblaron. Con la espada legendaria en su mano, marchó hacia la batalla final. Cada tajo que daba era como un rayo de esperanza en la noche oscura. Las criaturas del abismo retrocedieron ante su presencia. De los demonios, otrora invencibles, cayeron ante su furia. Los supervivientes, inspirados por su valentía, tomaron sus armas y se unieron a su lucha. La luz regresó poco a poco al mundo, y el último vestigio de la oscuridad se concentró en un solo ser, la entidad que había nacido del ritual impío de las brujas. La batalla final fue titánica. El suelo tembló, los cielos se rasgaron y el aire se llenó con la energía de los dioses. Con cada golpe la oscuridad se debilitaba, pero el enemigo era formidable. El guerrero, sin embargo, no flaqueó. Con un último esfuerzo, alzó la espada de la luz y asestó el golpe definitivo. Un estallido de energía pura iluminó el cielo, y la entidad oscura fue erradicada para siempre. El mundo, aunque devastado, se salvó. Ciudades enteras yacían en ruinas, los campos antes fértiles ahora eran tierras calcinadas y el cielo, aún teñido de cenizas, comenzaba a abrirse poco a poco para dejar pasar la luz de un nuevo amanecer. Pero la victoria no había sido en vano. Las llamas de la guerra se habían extinguido, y con ellas, el oscuro dominio que durante años había sumido a la humanidad en el miedo y la desesperanza. En el centro de aquella nueva historia estaba él, el guerrero que nunca buscó gloria ni poder, pero que sin quererlo se convirtió en la última esperanza de su pueblo. No peleó por ambición ni por ansias de dominio, sino por la simple convicción de que alguien debía alzarse cuando todo parecía perdido. Y fue así como, sin desearlo, terminó convertido en el rey de los sobrevivientes. Su nombre resonaba entre las multitudes con respeto y gratitud. Aquellos que alguna vez vagaron sin rumbo, ahora veían en él una guía, un faro en la oscuridad. Era un líder no por imposición, sino porque su gente lo eligió, porque vieron en él la fortaleza y la sabiduría necesarias para reconstruir lo que se había perdido. Desde lo alto de una colina, el guerrero observaba el mundo que había ayudado a salvar. La espada de la luz,
Aquella arma sagrada que había sido su compañera en la batalla final estaba clavada en la tierra a su lado, vibrante aún con el poder que había invocado. El viento soplaba con suavidad, acariciando su rostro cubierto de cicatrices, como si la misma naturaleza quisiera agradecerle su sacrificio. Una lágrima, solitaria y silenciosa, rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de pesar, sino de comprensión. Sabía que nunca podría volver a la vida sencilla que una vez tuvo, a los días en que era solo un hombre más entre muchos, sin responsabilidades ni cargas. Aquella existencia le había sido arrebatada para siempre, pero no lo lamentaba, porque en su corazón comprendía que todo había valido la pena. El futuro aún era incierto. Había mucho por hacer. Reconstruir hogares, devolver la esperanza a los corazones rotos, sanar heridas que el tiempo tardaría en cerrar. Pero por primera vez en mucho tiempo, el mundo tenía una oportunidad. Y él, el rey que nunca buscó una corona, guiaría a su pueblo hacia la paz y la prosperidad que tanto merecían. Con un suspiro, alzó la vista al horizonte. El sol naciente iluminaba las tierras resquebrajadas, como si prometiera un nuevo comienzo. Tomó la empuñadura de su espada y la sostuvo con firmeza, no como un arma, sino como un símbolo de todo lo que había protegido. Así, con coraje y determinación, guió a su gente hacia una nueva edad de oro. La historia de su valentía se contó por generaciones, y su legado perduró más allá del tiempo, pues el verdadero poder no residía en la espada que blandía, sino en el corazón que la empuñó.